Quiero compartir con ustedes esta tarde un pasaje en Primera de Pedro, el capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, y el versículo 12. Primera de Pedro 4, 12, y vamos a estar leyendo, o yo voy a estar leyendo la versión Biblia de las Américas. Ustedes pueden tener, por supuesto, la Reina Valera, yo la tengo aquí conmigo también, mi Biblia, Reina Valera. Y vamos a leer versículo 12, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal, es decir, como cristiano, glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y ahora, citando el libro de Proverbios, Pedro dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. El Señor nos ayude y que lo que vamos a compartir esta tarde nos anime, pero que también nos haga reflexionar. Lo que vamos a ver en Primera de Pedro tiene ciertamente relación, creo yo, con las circunstancias que la iglesia hoy día en general está experimentando a causa de este virus. Al mismo tiempo hay ciertas diferencias y vamos a tener que mencionar esas diferencias. Así que lo que primero voy a hacer es tratar de explicar el texto, interpretarlo en su contexto y de acuerdo a lo que encontramos aquí en Primera de Pedro, y luego cómo traerlo a nosotros, cómo aplicarlo a nosotros. En algunas partes he estado dando Pedro en el pasado y ahora en algunas partes le estoy dando igual, así que estarán familiarizados con esta carta. Y esta carta está dirigida a creyentes que están sufriendo. Cuando Pedro dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, realmente él ya ha estado usando lenguaje que tiene que ver con sufrimiento. En el capítulo 1, él ha dicho, por ejemplo, en lo cual vosotros os alegráis, el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. La palabra afligido ahí tiene que ver con la palabra sufrimiento. Tengáis que sufrir, experimentar sufrimiento o aflicción en o a través de diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es lo que están padeciendo estos creyentes? ¿Cuál es el sufrimiento? Bueno, ellos están sufriendo por causa de su testimonio, es por causa de su fe, ¿ya? Es su fe en el Señor lo que le está trayendo la clase de sufrimiento que están experimentando. ¿Cuál es la clase de sufrimiento que están ellos experimentando? Bueno, tiene que ver con el concepto que yo he explicado en algunos otros lugares, que se asocia con
la idea de vergüenza y honor. Estos dos conceptos eran ampliamente difundidos, se buscaba honor, se evitaba la vergüenza a toda costa. Estos creyentes están siendo desprestigiados, estos creyentes están siendo avergonzados, estos creyentes están siendo calumniados, y eso formaba parte de la estrategia del primer siglo. Cuando alguien abandonaba los valores característicos de una comunidad, y en este caso una comunidad que era pagana, obviamente, cuando un creyente abandonaba esos códigos, obviamente traía o acarreaba la posibilidad de traer vergüenza a ese grupo al cual perteneció. A través del insulto y a través de la calumnia se buscaba que esa persona reflexionara y abandonara esa forma de vida y se reintegrara a la comunidad para que la comunidad no se viera afectada. Obviamente, algunos de estos creyentes habían llegado probablemente como extranjeros, pero también ya probablemente otros se habrían unido a las iglesias que menciona Pedro al principio y estaban experimentando. Por eso es que al leer la carta uno encuentra mucho de este lenguaje que se asocia con el hablar, con la calumnia y todo eso. Pedro les dice a los creyentes que esto es parte del sufrimiento necesario para la iglesia, para los creyentes. Y esto es algo que a nosotros nos parece un poco extraño. De hecho, el versículo que me interesa llegar hoy día, no vamos a ver todos los versículos que leímos porque el tiempo no nos va a alcanzar. Pero realmente tengo mucho interés en que podamos ver el versículo 17, cuando Pedro dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y se comienza por nosotros primero. ¿Cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? No muchas veces asociamos la idea de que la iglesia tenga que experimentar sufrimiento. Y sin embargo es algo que aparece a través de todo el Nuevo Testamento. El mismo Señor lo dijo, que todos aquellos que le sigan, todos aquellos que sean sus discípulos, no deben esperar un tratamiento mejor que el que él recibió. Él recibió rechazo. Dice, si al Señor de la casa han llamado Beelzebú, ¿cuánto más a vosotros? ¿Verdad? Y entonces, desde al principio, desde que el Señor estuvo aquí, el Señor dejó en claro que seguirle, ser un seguidor de Él, traería como, acarrearía como consecuencia el padecer persecución por causa de la fe. La iglesia lo experimentó. Nuestro hermano don Juan, cuando oraba, mencionaba a los creyentes primeros orando ahí en Hechos de los Apóstoles, y están orando precisamente porque están enfrentando desde ya persecución. La iglesia ha tenido que pasar por circunstancias difíciles desde siempre. Pero por alguna razón, me da la idea que nosotros nos hemos acostumbrado a que los creyentes no van a sufrir. Que quizás nos hemos inconscientemente o conscientemente, no lo sé, los creyentes nos hemos acostumbrado a la idea de que como ya Dios nos salvó y como nuestros pecados están perdonados, ya no vamos a experimentar ninguna clase de sufrimiento. Y eso va en contra. La iglesia siempre ha sufrido y va a sufrir hasta que sea quitada de esta tierra. El sufrimiento, el apóstol Pedro lo llama un fuego de prueba. Y es un fuego no que destruye, sino que purifica. Y desde ese punto de vista es necesario para la iglesia experimentar lo que experimenta. ¿Qué es lo que están pasando estos creyentes? Bueno, el apóstol Pedro dice, amados, no os sorprendáis. Este vocablo sorprenderse se asocia, es muy parecido a esta palabra extraña. Es un vocablo que ocupa la misma raíz en el idioma griego. Dice, no os sorprendáis, no os extrañéis. El verbo está en modo imperativo. Más que ser un mandato, probablemente está apelando a los creyentes. Dice, no se deberían sorprender, no deberían extrañarse. En el capítulo 3, anteriormente, el apóstol Pedro, en el capítulo 4 y en el versículo 4, él hablando de los gentiles, dice, a estos, los gentiles, les parece cosa extraña. El mismo vocablo que aparece acá, que estamos leyendo en el versículo 12,
A los gentiles les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. La palabra ultrajar es la palabra blasfemar, ahí en 1 de Pedro, el capítulo 4 y el versículo 4. El apóstol Pedro le dice, a ellos les sorprende que ustedes no corran con ellos, pero a ustedes no debería sorprenderles que estén siendo perseguidos, insultados, blasfemados por ellos. En ambos casos, ¿verdad? Hay sorpresa. Por una parte, los gentiles se sorprenden de que la iglesia, los creyentes ya no participan con ellos. Por otra parte, los creyentes no deberían sorprenderse de que ellos están recibiendo ese trato. El apóstol Pedro continúa en el versículo 12 y dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. El vocablo fuego aquí es un vocablo que habla, que es bastante intenso. No es la típica palabra fuego, ni siquiera la misma que aparece en el capítulo 1, aunque están relacionadas desde el punto de vista de sus raíces, pero aquí la palabra fuego es más bien, está emulando un incendio grande, o también el calor abrasador de un horno humeante. Las únicas otras dos veces en que aparece este vocablo fuego con esta forma es en el libro de Apocalipsis, cuando se habla del fuego de la ciudad de Babilonia que sube. Es un gran fuego, es un fuego arrasador, abrasador y arrasador, destruye. Pedro entonces habla de la intensidad de esta prueba. Pedro dice que los creyentes no deberían sorprenderse de este fuego. Creo que esta preposición que aparece aquí, de, sería mucho mejor traducirla para. Dice, no os sorprendáis del fuego que ha venido para probarles, como prueba, que ha venido para infringir en ustedes una purificación que es necesaria. Y lo vamos a ver eso en un segundo más. Amados, dice, no os sorprendáis de este fuego intenso, caliente, que ha venido para prueba en medio de vosotros y que ha venido a vosotros. La manera en que Pedro construye la gramática del versículo es muy enfática porque dos veces está usando el pronombre principal ustedes, ¿ya? El pronombre ustedes. Este fuego intenso para prueba en medio de ustedes y que ha venido a ustedes. Es muy intenso y es muy enfático. La intención entonces de este fuego que ha venido para prueba, un poco redundante como lo hace la Biblia de la América, pero aquí está, es para probaros. Y esto es algo interesante en 1 de Pedro. La prueba tiene como propósito afinar, purificar, limpiar. De eso justamente habla Pedro en el capítulo 1 y en el versículo 6 cuando habla de la fe del creyente. Y la fe del creyente es mucho más preciosa, es de mucho más alto honor que el oro. Y el oro, aunque es valioso, es corruptible. Y aunque sea corruptible, necesita pasar por la experiencia del fuego. Generalmente, y creo que no me equivocaría al decir de que la inmensa mayoría de todos nosotros no querríamos pruebas en nuestra vida. La mayoría de nosotros no querríamos ningún problema, ninguna clase de problema. Y quizás eso nos ha jugado en contra en el mundo occidental donde nosotros vivimos, donde la iglesia mayormente no es perseguida todavía, como es perseguida en otros países del Oriente, probablemente. No hemos acostumbrado a la comodidad, no hemos acostumbrado a lo fácil, no hemos acostumbrado a la rutina. Y de pronto ocurre algo que Dios en su soberanía permite que sencillamente trastorna, cambia, altera nuestros planes
nuestros objetivos, alteran nuestras rutinas, alteran nuestras formas. Sin embargo, el apóstol Pedro, animando a estos hermanos, les dice que esto es algo que no les debería sorprender. El apóstol Pedro, a través de su carta, ha venido animando a los hermanos y exhortándoles a que se concentren en hacer el bien, a no devolver insulto por insulto, como el mismo Señor Jesús hizo, que cuando le maldecían, no devolvía la maldición con otra maldición. Más bien, el apóstol Pedro exhorta a los creyentes que, como extranjeros y peregrinos, entonces los creyentes se enfoquen en su vocación para lo cual fueron llamados. Fuimos llamados, dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 8, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero como creyentes, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuánto de eso estamos haciendo? Y una de las diferencias fundamentales que encontramos entre lo que Pedro está diciendo y lo que nosotros estamos viviendo hoy como iglesia y como sociedad, hay una diferencia que es fundamental, creo yo. Y por eso es que esto hoy día es más una aplicación, aunque estamos tratando de interpretar el pasaje primero. Estos creyentes, como decía, están sufriendo por causa de su fe. Por eso es que en el versículo 13 Pedro les dice, antes bien, en la medida que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Estos creyentes no están sufriendo como una especie de castigo, sino más bien están sufriendo precisamente porque están siendo fieles. Está quedando en evidencia su testimonio, está quedando en evidencia su conducta. Y el apóstol Pedro les anima a que continúen viviendo de esa manera, a que no se desanimen, a que no dejen de hacer el bien, a que no dejen de hacer el bien. Y ahí hay entonces una diferencia con nosotros, porque al menos yo no veo que lo que estemos sufriendo hoy día, así que lo podemos llamar un sufrimiento, de alguna medida lo estamos sufriendo. La iglesia no se puede reunir como lo hacíamos regularmente. Hay creyentes que están enfermos, hay creyentes que van a ser afectados en sus trabajos por causa de todo esto. En fin, hay una serie de circunstancias que son desanimadoras. Y uno podría pensar, o al menos lo que yo estoy pensando, o lo que me da vueltas en mi mente desde hace un tiempo es, ¿qué es lo que Dios espera de su iglesia hoy? ¿Qué es lo que Dios está esperando de nosotros como creyentes? No podemos decir que este virus, si lo podemos llamar una prueba, no es una prueba por causa de nuestra fe, en el sentido en que los creyentes lectores de Primera de Pedro estaban sufriéndolo. Más bien es algo que está afectando a todos. Y entonces, me parece que aquí es donde tenemos que hacer una profunda reflexión. Si la prueba que los creyentes a quienes Pedro escribe tenía como propósito en ellos producir algo, ¿verdad? Ha venido para probaros. Y la idea de probar algo es que sea aprobado. Si esos creyentes, si la iglesia ha tenido que ser constantemente sometida al fuego de la prueba, especialmente a través de la persecución, en el mundo, quizás no tanto acá, pero sí en otros países hoy día, creyentes están siendo perseguidos, ¿cuánto más no debería sorprendernos, hermanos, si es que lo que está ocurriendo es algo que Dios permite para hacer que la iglesia reflexione, para hacer que hagamos un profundo autoexamen, dejar de criticar a otros y comenzar a examinarnos a nosotros mismos, ya sea de manera particular o ya sea de manera colectiva como iglesia. No deja de llamarme la atención que
miles de iglesias cristianas, sean de las asambleas o no, sean creyentes de otro grupo, con otro apellido, que son creyentes verdaderos, porque han creído en el Señor como su Salvador personal. Pero todas las iglesias, o la gran mayoría, han tenido que cerrar sus puertas. Esto es algo que me llama la atención y me sigue llamando la atención y no tengo una respuesta para ello todavía. Quizás no tengamos que tener una respuesta, excepto el ser humildes delante del Señor y pedirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que quieres que aprendamos? ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo? ¿Qué es lo que no estamos visualizando? Lo que quería ver ahora era el versículo 17, y me acabo de dar cuenta que no puse bien la cita. Dice el versículo 17 de Primera de Pedro, y me equivoqué al copiar y pegar. Dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Si me dan solamente un minuto, voy a tratar de arreglar esto para poder ver el versículo 17 de Primera de Pedro. Bueno, nadie supongo que se va a ir, así que eso es bueno. ¿Ok? A ver si aparece. Bien, ahí está. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio? Esta es la frase que me ha estado dando vuelta por muchos días. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. La expresión el juicio no necesariamente no es equivalente a condenación. Eso es lo primero que hay que tener claro. La idea de aquí, la palabra juicio, la expresión que Pedro ocupa se asocia con evaluación también, como la especie de un veredicto, como la especie de un juicio, no necesariamente una sentencia. Pedro ha hablado en su carta acerca de Dios como juez. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 1, él dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El apóstol Pedro ha exhortado a los creyentes, a sus lectores, a quienes están leyendo o escuchando esta epístola por primera vez, a que recuerden que el Dios a quien pertenecen, el Dios a quien pertenecemos, también es juez y que ha de juzgar la obra de cada uno sin excepción de personas. Quizás hemos olvidado esa parte de Dios. Quizás hemos olvidado de que Dios también es juez. Pedro habla de Dios como aquel que está listo, dispuesto para juzgar a los vivos y a los muertos. La iglesia en ese sentido va a también estar bajo el escrutinio de un Dios que es juez, no para condenación, pero para la clase de prueba que purifica y que por otro lado deja en evidencia la genuidad de la fe de aquellos que pertenecen a él. Ese es otro propósito de la prueba. La prueba no solamente purifica la fe del creyente, la hace más valiosa, aumenta el honor y la belleza de esa fe, sino que también va dejando en evidencia quiénes son verdaderamente parte del pueblo de Dios.
El Señor Jesús, en la parábola del sembrador, cuando cuenta la parábola, habla de una clase de terreno que aparentemente es bueno, donde aparentemente hay crecimiento, pero que cuando viene la prueba, y dice inmediatamente viene la prueba, inmediatamente se seca, porque no tiene raíz. Y el Señor asocia esa clase de actitud del corazón con las personas que realmente nunca creyeron verdaderamente el mensaje, pero que la tribulación y la prueba por causa de la palabra, como dice el Señor en Marcos, dejan en evidencia que esa fe no era genuina. La prueba entonces va a dejar en evidencia la genuidad de nuestra fe. Y no solamente va a dejar en evidencia aquello, sino que también va a purificarla y limpiarla. Es tiempo. La palabra tiempo se asocia con la idea de ocasión, digamos, la ocasión propicia, si se quiere, el tiempo, la ocasión propicia de que el juicio comience por la casa de Dios. Hay dos cosas importantes aquí. La NBI dice la familia de Dios, pero muy probablemente aquí la expresión la casa de Dios se está refiriendo a, está haciendo una alusión al templo, ¿ya? Y se refiere a la iglesia en general, la casa de Dios. Ya en el capítulo 2, en el versículo 4, Pedro dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro entonces ya ha mencionado la idea de casa de Dios en el versículo 5 del capítulo 2. Como piedras vivas, vais o vamos siendo edificados como casa espiritual. Lo llamativo entonces es que este juicio, que al fin y al cabo es un juicio que tiene las mismas características para toda la humanidad, en el sentido de que como decirlo así, fuego va a dejar en evidencia la genuidad de la fe, mientras que va a condenar a aquellos que rechazan o que son desobedientes al Evangelio. Esas características parten, o esa clase de juicio, esa clase de escrutinio comienza con la casa de Dios. Y esto es tremendamente llamativo. La iglesia, es cierto, está comprada, está redimida, es la esposa del Cordero, pero necesita todavía experimentar esta clase de prueba, de fuego que purifica, que limpia, que deja en evidencia a aquellos que son falsos cristianos y que trabaja en la fe del creyente para que se convierta en algo que es todavía mucho más valioso. Por eso es que Pedro dice, y si comienza primero por nosotros, Pedro se incluye. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero. Pedro se incluye. Pedro reconoce que la iglesia va a experimentar una clase de sufrimiento que en su extensión, en un sentido mucho más amplio y extensivo, va a condenar a aquellos que rechazaron el Evangelio. La prueba, por una parte, entonces confirma la fe de los genuinos creyentes y condena a aquellos que fueron desobedientes al Evangelio. La idea de la casa de Dios está muy probablemente tomada del Antiguo Testamento. Es muy interesante lo que dice el versículo 17. Es tiempo de que el juicio comience, y esta preposición por realmente es la preposición desde la casa de Dios. Es necesario que el juicio comience desde la casa de Dios. Algunos eruditos piensan que Pedro tiene en mente el pasaje de Ezequiel capítulo 9, en el versículo, bueno, Ezequiel 9 es una visión muy interesante, no lo vamos a ver por el tiempo, pero el versículo 4 habla de que Dios selle a aquellos que le pertenecen,
muy llamativo, interesante. Dice en el 5 de Ezequiel 9, del 4 al 5, al 6 que diga, el 5 dice, a los otros dijo oyéndolo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis y comenzaréis desde mi santuario. La palabra que aparece ahí en Ezequiel 9:6, por mi santuario, es la misma preposición que aquí es desde. Y esto es muy, muy importante. Cuando Dios va a juzgar a Israel por causa de su desobediencia y por causa de su infidelidad, Él comienza desde el templo, Él comienza desde los ancianos, Él comienza desde los líderes, Él comienza desde los que son más responsables. Y esto también es tremendamente importante, hermanos. Creo que la iglesia hemos fallado en ser distintos del mundo. Hemos fallado en el sentido de que hemos puesto nuestras prioridades al mismo nivel que el mundo los pone. Hemos puesto nuestros objetivos al mismo nivel que el mundo los tiene. Hemos puesto nuestra energía, usado nuestra energía y nuestros talentos para conseguir cosas que el mundo también quiere conseguir. Y hemos dejado de distinguirnos en cuanto a objetivos, en cuanto a metas, en cuanto a energía, en cuanto a propósitos. ¿Qué diferencia hay? A veces no hay ninguna diferencia entre lo que un inconverso busca y entre lo que un creyente busca. Están buscando exactamente lo mismo. Desperdiciando una vida que podía estar totalmente dedicada a Dios. Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Es necesario que comience desde el punto, desde el lugar que tiene más responsabilidad, porque es el grupo que conoce a Dios, que es el grupo que ha sido transformado por Dios. Yo me pregunto si esto es lo que Dios quiere que reflexionemos. Yo me pregunto si será esto hacia donde toda esta crisis que el mundo vive es hacia allá donde Dios nos quiere llevar. A que recalibremos, a que repensemos qué es lo que Dios espera de nosotros, que realmente nos convirtamos en peregrinos y extranjeros, como Pedro habla en esta carta a los creyentes. Pedro una y otra vez le invita a los creyentes a que pongan su mirada en la esperanza que Dios tiene preparada para los creyentes. En el capítulo 1 habla de poner por completo vuestra esperanza en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro una y otra vez invita a los creyentes a que recuerden su vocación de peregrino y extranjero y a que pongan su mente en su esperanza, en lo que viene, que es una certeza, es cosa de tiempo para que los creyentes estemos con el Señor. Por supuesto, se han dado mensajes que hablan de la venida del Señor, que puede ser que esté muy pronto. Bueno, la venida del Señor siempre ha estado pronta. Y puede ser que a lo mejor venga muy pronto, puede ser que venga hoy, puede ser que venga mañana, o puede ser que venga en 10 años más. No somos llamados a buscar una fecha para cuando Él va a venir. Somos llamados a vivir de una manera tal que cuando Él venga no nos alejemos de Él avergonzados, como dice Juan en su primera carta. Somos llamados a vivir de tal manera que aprovechemos las circunstancias que Él nos da y aún las pruebas en las cuales Él nos pone para sacar de nosotros todo aquello que no es digno de Él, que purifique nuestro corazón, que purifique nuestra mente. La prueba ayuda a reorientar el corazón. La prueba ayuda a reorientar la mente hacia lo que realmente vale la pena. Y ojalá que eso se cumpla. Pero cuando Pedro habla de que el juicio comience por la casa de Dios, es muy probable que él esté pensando también en este pasaje de Malaquías. Cuando el mensajero está entregando esta palabra a esta generación post-exílica, la generación que ha regresado del exilio, ya hacia el final del libro de Malaquías, un libro muy cortito pero muy contundente.
El Señor dice: "He aquí yo envío mi mensajero". Significa la palabra Malaquías, por si alguien no sabe. Malaquías significa mi mensajero. Y Él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo. La palabra hebrea para templo también se puede traducir palacio, incluso casa. Vendrá de repente el Señor. La palabra aquí es Adonai. Literalmente Adonai, no el nombre Yahweh, que se lee Adonai, sino que está escrito aquí. Vendrá a su templo el Señor, Adonai. En el capítulo 1, el versículo 6, el Señor dice: "Si yo soy Señor", ¿verdad? El versículo 6, el capítulo 1 de Malaquías, que introduce, bueno, ya hay en la introducción al capítulo, versículo 1 al 5, pero el versículo 6, el Señor empieza a hablar de la deshonra que su pueblo le ha llevado. Y dice: "El padre honra a su hijo y el siervo honra a su señor. Si yo pues soy padre, ¿dónde está mi honor? ¿Dónde está mi gloria? Y si soy Señor, si soy Adonai, ¿dónde está mi reverencia o mi respeto?". Bueno, ahora en el capítulo 3 y el versículo 1, el Señor dice: "Vendrá de repente, súbitamente, a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el mensajero del pacto, en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Se sentará como fundidor y purificador del plata. ¿Y purificará a quién? A los hijos de Leví. Y los acrisolará como a oro, como a plata". Cuando el Señor está hablando a esta generación post-exílica, está hablando de un tiempo en el cual Dios va a purificar a través del fuego, como un purificador que funde la plata y el oro, va a purificar a los hijos de Leví. Entre el versículo 6 y el versículo 5 del capítulo 3, toda esa sección está mayoritariamente dirigida a los sacerdotes o a la familia de Leví, que son los que han fallado en presentar al Señor lo que es debido a su nombre. El Señor dice: "Ustedes lo único que va a hacer, que la ofrenda que me presenten sea una ofrenda que yo acepte", como dice al final del versículo 3, "y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor". Una ofrenda presentada en justicia, en rectitud. Eso es lo que los sacerdotes no tienen. Ellos han insultado al Señor con sus acciones. Ellos le han ofendido. Han olvidado completamente, han perdido de perspectiva quién es Él. Y entonces lo que presentan, el Señor ya no lo acepta, no lo va a aceptar. En el capítulo 1 y en el versículo 10, el Señor dice: "Ninguna ofrenda recibiré de vuestra mano, ninguna ofrenda recibiré de vuestra mano". Pero ahora, después de este proceso purificador, los levitas, los sacerdotes, estarán capacitados de presentar ofrendas en justicia. Entonces, dice el versículo 4, entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén. ¿Dónde comenzó el juicio? En el caso de Malaquías. Y en esa generación post-exílica, comienza en el templo, comienza en la casa de Dios, comienza con los responsables, los que manejaban el altar, los que decidían cuándo una ofrenda debía ser aceptable o no, pero a ellos dejó de importarles. Ellos eran responsables de que un animal no viniera cojo, o no viniera enfermo, o no viniera ciego. Sin embargo, dejó de importarles. Convirtieron el culto y el servicio al Señor en una rutina, en una rutina que en algún punto ellos llegaban a suspirar, bueno, suspiro es como una especie más bien de queja, de desprecio hacia lo que estaban haciendo para el Señor. La única manera de que esa ofrenda sea otra vez recibida
y sea agradable al Señor es que los levitas pasen por un proceso purificador. Eso es lo único que va a hacer que la ofrenda de Judá y de Jerusalén finalmente sea grata al Señor. Volviendo a nuestro pasaje de Primera de Pedro, entonces, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta aquí. Hemos dicho que esta clase de sufrimiento que los creyentes están pasando es por causa de su testimonio, y eso es algo que debería provocar en ellos gozo. La clase de sufrimiento que la iglesia hoy día pueda estar pasando por causa de esta enfermedad, obviamente no es por causa de la fe, en el sentido como estos creyentes lo experimentaban, no están siendo avergonzados, puede ser que venga pronto, puede ser que ese sufrimiento venga pronto. Las iglesias cristianas y evangélicas han quedado en el ojo de la sociedad al haber sido considerados como posibles focos de contagio, y obviamente la sociedad lo que va a enfatizar, lo que va a condenar es eso, no va a condenar que un hombre haga una fiesta para 400 personas, pero sí que una iglesia se congregue y que potencialmente sea un foco de contagio. ¿Cómo va a quedar a ojos de la sociedad del cristianismo? ¿Será que va a venir una persecución pronto para la iglesia de parte de esta sociedad? Bueno, no debería sorprendernos si es así. Estos creyentes estaban sufriendo por causa de su testimonio, pero quizás la iglesia hoy día no está sufriendo porque no hay ningún testimonio que incomode a la sociedad. Sea como sea, lo que está pasando hoy día en la iglesia es necesario. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es necesario que reexaminemos nuestras metas. Si el Señor viniera en 10 años más, si el Señor viniera en 5 años más, si viniera en 15 años más, ¿en qué vamos a dedicar nuestra vida, nuestra energía? ¿Vamos a seguir viviendo y queriendo conseguir lo que el mundo busca conseguir? ¿O vamos a aprender de este proceso purificador en el cual Dios nos tiene inmersos? Vamos a aprender las lecciones que Él quiere que aprendamos. Vamos a cambiar. Las iglesias necesitan reexaminarse. Las iglesias necesitan hacer autocrítica, necesitan decir, ok, hermano, aquí hay algo que tenemos que cambiar. Aquí hay algo que no estamos haciendo bien. Hay algo que debemos ver. No puede ser. No es casualidad. No puede ser casualidad que Dios, casi como lo que dice Malaquías 1:10, ojalá alguien de ustedes cerrara las puertas y dejen de encender en vano mi altar. Como consuelo, nos queda lo que Pedro dice en el versículo 19. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, si Dios es soberano, lo que Él permite como sufrimiento está de acuerdo a su propósito, está de acuerdo a su plan. Claramente, la voluntad de Dios en 1 de Pedro no solamente tiene que ver con los sufrimientos que vienen, también tiene que ver con vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, hacer aquello que es conforme a la voluntad de Dios, que en 1 de Pedro tiene que ver con hacer el bien. Pedro ya ha hablado de la voluntad de Dios, no tengo aquí las citas, y después ustedes las pueden buscar porque el tiempo ya me está alcanzando. Pero lo que sí es claro es que el sufrimiento que el creyente enfrente va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aunque eso produce sufrimiento, Pedro no niega eso. Pedro nunca niega la realidad del sufrimiento. Él nunca trata de disminuir la realidad de ese sufrimiento. El sufrimiento es real. Pero Pedro entonces aquí anima a los creyentes y les dice que aquellos que están sufriendo conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas. La palabra encomendar significa confiar algo a alguien. Es el mismo vocablo
que se ocupa en Lucas, en el relato de la crucifixión, cuando el Señor dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A pesar de que el creyente sufra, y a pesar de que podamos estar en medio del horno en este momento, que tiene un propósito purificador y limpiador, para que lo que ofrezcamos a Dios tenga la calidad que realmente Él merece, de acuerdo a quién es Él, a su grandeza y su majestad, y que nos vaya preparando para aquel encuentro que anhelamos que ocurra pronto. Pero en el intertanto, mientras estamos en ese proceso, lo que debemos hacer es confiar y encomendar nuestras personas, nuestras almas, nuestras personas. ¿A quién? Al fiel Creador. Cuando Pedro habla de la palabra, aquí dos cosas importantes. Hermanos, lo primero, Pedro, que dice es que Dios dice que debemos encomendar nuestras almas al Creador. Él nos hizo, Él nos conoce, nos creó. No solamente nos creó físicamente hablando, también somos su nueva creación. Al ser su creación significa que se preocupa por su creación. Dios se preocupa de aquellos que creó. Pero no solamente eso, Dios también es fiel. Dios no se contradice a sí mismo. Es soberano, es quien nos creó y al mismo tiempo es fiel. Él sabe lo que hace. El plan de Dios es infinitamente mejor que el plan mío y el plan tuyo. No nos gusta a veces su plan. No entendemos a veces su plan, pero es mucho mejor que lo que tú y yo podemos planificar. ¿Qué es lo que hace el creyente? Aún en medio de la prueba, aún estando en el crisol, en lo caliente del horno, Pedro dice que el creyente debe encomendar su alma, debe confiar, debe poner al cuidado su persona a aquel que nos creó y que además es fiel, pero haciendo el bien, siendo hacedores del bien, siendo bienhechores, esa es la palabra aquí, siendo bienhechores, o podríamos leerlo así como bienhechores, en medio de la prueba y en medio de las circunstancias difíciles, los creyentes somos llamados a seguir haciendo el bien. Que el Señor nos ayude, que Él bendiga su palabra, que no desaprovechemos lo que estamos viviendo. Hermanos, hermanas, no desaprovechemos este momento que estamos viviendo. No deberíamos ser los mismos después de esto. No deberíamos ser igual. Deberíamos ser diferentes como personas, como individuos, como iglesia. Tantas divisiones, tantas peleas, tanta lucha de egos, cuando realmente debería la iglesia haberse caracterizado por amarse unos a otros. Hemos fracasado rotundamente y hoy día muchos creyentes se han convertido en jueces, encontrando todo malo lo que hacen los demás y no mirándonos a nosotros mismos y tratando de ver nuestras propias falencias. No desaprovechemos este tiempo. Padre, gracias por este tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo de prueba, pero es necesario. Es tiempo que el juicio comience desde la casa de Dios. Es tiempo de que la iglesia en estos últimos tiempos se reexamine. Estamos prontos a encontrarnos con nuestro Salvador. Seríamos muy ingenuos, seríamos muy orgullosos al pensar de que no hay nada en nosotros que no debiera ser cambiado. Tantas cosas deben ser purificadas, tantas cosas que necesitan ser cambiadas. Padre, que la prueba que la iglesia está enfrentando nos ayude a ver nuestros defectos, que podamos pasar por ese fuego purificador de tal manera de que lo que te ofrezcamos te agrade, te honre, que calce con la identidad de quien tú eres. Gracias, Padre. Nos encomendamos a ti, que eres nuestro fiel creador. Eres fiel,
eres nuestro Padre, eres nuestro Dios, te pertenecemos. Gracias que podemos confiar en ti. Nos encomendamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.